Respecto, hermano, al mensaje del día de hoy en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2. Hermano, si usted vio ayer este mensaje que mando siempre con el título del sermón el día de hoy, hermano, y el título que nosotros tenemos es ¿qué opina Jesús de las personas? Quizás usted tiene alguna idea en base a esta pregunta. Quizás, hermano, usted puede pensar que Jesús es alguien que ama a todos, que ama a todas las personas sin diferencia, ama a todos por igual. Pero eso no es que Dios no ame ni Jesús ame, sino que está un poco lejos de la realidad. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios es un ser muy completo. Y simplificarlo a una sola acción y emoción como el amor, ambas cosas son el amor, sería, hermano, algo necio de hacer, sería simplificarlo de manera muy abrupta quién es nuestro Dios. Por eso cuando Jesús estuvo acá, hermano, Él se demostró de manera distinta, aplicó la palabra de manera distinta y también su ministerio de manera diferente, dependiendo la persona o el grupo de personas que tenía al frente. Por lo tanto, hermano, quiero que abra su mente y vea el día de hoy estos tres grupos de personas que le quiero presentar, porque, hermano, usted se va a dar cuenta de algo y es que estos grupos de personas no han cesado, no dejan de existir, siguen existiendo en nuestros días, siguen apareciendo. Pero también puede pasar, hermano, que nosotros nos identifiquemos con alguno de ellos. Y vamos a ver cuál fue la reacción del Señor ante estos grupos de personas. Por eso lo primero que quiero que vea, hermano, es qué opina Jesús. Y del primer grupo de personas que vamos a ver es sobre quienes lucran con la fe. Ahora usted se pregunta, hermano, ¿qué podemos aprender? Porque quizá usted se siente algo que no lucra con la fe. Pero, hermano, en nuestros tiempos estamos llenos de pastores, líderes de iglesias que quieren lucrar con, obviamente, la fe de los hermanos. Cuando obviamente hablamos de lucrar, hablamos de obtener, hermanos, ganancias deshonestas acerca del mismo ministerio, del mismo servicio. Y vamos a ver por qué le comento sobre esto. ¿Qué opinión tendría, hermano Dios, de este tipo de personas? Primero en Juan, capítulo 12, el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Este primer versículo sienta las bases de la historia, hermano, que nosotros vamos a ver hoy de Jesús. Y eso es importante porque Jerusalén está en días de fiesta. Se acercaba la Pascua de los judíos, fiesta que conmemora la promesa y la salida del pueblo de Israel desde Egipto, desde la esclavitud a la tierra prometida. Entonces ellos celebraban a este Dios liberador, a este Dios que los amaba, a este Dios de gracia. Y como fue instaurado por Dios mismo en su palabra, como esta fiesta era tan importante, todos los judíos de los alrededores deberían ir a la ciudad de Jerusalén a celebrar esta fiesta de la Pascua. Por eso usted encuentra que Jesús sabe, se acerca la Pascua, hay que subir a Jerusalén a adorar. ¿Por qué dice subir, hermano? Porque era una ciudad que quedaba aproximadamente a 700 metros sobre el nivel del mar. Por eso usa esa palabra. Pero esta fiesta que se celebraba una vez al año no tenía solamente la idea de participar, sino que dentro de la fiesta, hermano, que se hacía, todos aquellos que participaban debían ofrecer un sacrificio a Dios, recordando su liberación pasada y apuntando a la liberación total del Mesías prometido. Por lo tanto, ellos y todas las personas que iban debían llevar su cordero, su buey, su paloma para poder, hermano, ofrecerla en sacrificio a Dios. Entonces, hermano, para que usted se vaya imaginando un poco, como los judíos a través de su historia han tenido muchos éxodos, no hablando solo de la salida de Egipto hacia Israel, sino de personas saliendo de Israel por cautiverio, por problemas, por guerra, y han estado un poquito dispersados, o más bien dicho, bastante dispersos. La ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua aumentaba en una proporción de casi 10 veces más la cantidad de personas que había en ese lugar. Entonces, era mucha gente la que iba, muchos viajeros, hermano, cientos de miles, sin ser exagerado. Entonces, hermano, usted se imaginará que como en aquellos años
no existían las facilidades que nosotros tenemos para viajar hoy día. Nosotros tenemos vehículos motorizados, tenemos estaciones de servicio quizás cada tantos kilómetros para descansar, hoteles y lugares para comer en el camino y así. Pero si usted se imagina, hermano, en aquellos años, el viaje no era tan sencillo. Viajar a una ciudad bien lejos como pudiéramos encontrar, hablando de esta ciudad, obviamente, hermano, de Jerusalén, requería que ellos viajasen mucho tiempo, quizás 1 o más días, posiblemente, hermano, también ellos mismos tuviesen que cargar muchas cosas o ir con la familia. Entonces el viaje se traducía en algo tedioso y sobre todo aún sumándole que debían viajar con animales. Bueyes, corderos o quizás también palomas. Todo era muy complejo. Entonces, en esos años, ¿qué solución inventaron? Los sacerdotes que estaban ahí en Jerusalén esperando y preparando la fiesta, la Pascua de los judíos para que llegasen todos a adorar, ellos, hermanos, propusieron la idea de hacer un mercado donde en el mismo templo la gente pudiera llegar, cambiar sus divisas, cambiar sus monedas romanas o griegas por monedas judías, comprar sus animales y ofrecer ahí mismo su sacrificio. Así, en vez de estar viajando con todos los animales, con comida para los animales y todo eso, ellos solamente llegaban y compraban ahí lo necesario. Era una excelente idea y muy buena. Entonces, hermanos, como fueron los sacerdotes quienes instauraron este negocio, porque obviamente era un negocio de cambios de moneda, de compra y venta de animales, ellos lo hicieron inicialmente con un muy buen deseo de ayudar a las personas, de simplificar un poco estas cosas, de simplificar un poco lo que ahí estaba pasando. Pero con el tiempo, esta conveniencia, esto que se hizo para ayudar, hermanos, se transformó en un negocio fraudulento. Ellos dejaron de ser un ministerio saludable. ¿Por qué razón? Este mercado se estableció en los atrios del templo y muchos males se empezaron a asociar a él. El primero de ellos usted ya se lo imagina. Los animales que ahí estaban no solamente se vendían para que la gente pudiese hacer su sacrificio, sino más bien, hermanos, estaban obviamente inflándose los precios para aprovecharse de los viajeros que venían a este lugar. Los animales se vendían a precios muy grandes y obviamente los comerciantes eran codiciosos, puesto que ellos tenían un monopolio. ¿A dónde ibas a ir a comprar fuera de Jerusalén? Quizás la próxima ciudad era Jericó y Jericó estaba a unos 400 metros descendiendo y 400 metros de vuelta. Era algo complejo por un terreno sinuoso, rocoso y empinado. La presencia de nuestro Señor fue poderosa, porque los cambistas incluso que estaban ahí también tenían un monopolio. Ellos cambiaban el dinero como se les diera la gana. No era una cifra ni exacta, ni por lo menos una cifra acorde a lo que ellos querían cambiar. Por eso la presencia de nuestro Señor fue poderosa, pero también necesaria, porque su alma estaba encendida al ver en lo que se había transformado el templo. Al ver en lo que se había transformado el templo, que debía ser de adoración a Dios, de recordar las promesas de Dios de esta fiesta, en simple negocio sucio. Su celo era por la santidad del Padre. Ahora, hermano, yo quiero que usted se imagine un tema con esto y debe pensar el testimonio que esto producía acerca de la fe. Piense un poco más allá de la idea de vender a precios exorbitantes los animales y obviamente cambiar a un cambio no conveniente para el viajero que iba, que era la proporción de 9-1 que existía en aquel lugar y en aquellos años. Imagínense ellos yendo quizás desde un lugar lejos como la isla de Creta, tomando barcos, haciendo una larga travesía y llegando a Jerusalén para adorar. Llegaban con mucho deseo, iban con sus monedas para cambiar y comprar animales y de repente ellos ven la cantidad y el precio a lo que se estaban ofreciendo. Quizás ellos decían, bueno, ya estamos acá, no importa, vamos a comprar este animal, vamos a ofrecerlo en sacrificio, vamos a cambiar este dinero, no importa, ya estamos aquí, vamos a cumplir y vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. Ellos gastaban todo este dinero y después de la fiesta, que duraba una semana, ellos volvían a su ciudad natal, como yo les comentaba, a la isla de Creta. Volviendo a la isla de Creta, ¿con quién se encontraban? Con los cretenses, la gente originaria de Creta. Amigos, posibles familiares, posibles también vecinos o gente con la que ellos trabajaban. Y piense cómo ellos le preguntaran, oye, ¿cómo te fue en la fiesta de la Pascua?
Y solo piense cómo hubiera sido el testimonio de que ellos salir a celebrar esta fiesta. Ellos debieron gastar un dineral con el fin de sentir que estaban adorando a su Dios. ¿Qué pensaría cualquier persona? Bueno, si eso es todo lo que tienes que gastar para adorar a tu Dios, me quedo mejor con este Dios pagano. Quizás comprar una estatuilla es un poco caro, pero es mucho mejor de lo que tú hiciste. Era un pésimo testimonio para todas las personas. Y obviamente, hermano, estaba dañando el nombre del Señor Jesús y de nuestro Dios. Ahora, imagine la persona que estaba vendiendo y haciendo negocio. Llega a su casa allá en Jerusalén o quizás en los alrededores, le cuenta a la familia cuánto dinero hizo vendiéndole a estos extranjeros o a estos judíos mezclados de otros lugares, y él cuenta todo el dinero que hizo en la ceremonia. Y de repente la gente dice, oye, me gustaría ser parte de esa fe porque parece que te va bien. Una vez al año salvas varios meses, te va súper, vendes harto, tienes hartos recursos. Si usted se da cuenta, lo que estaba pasando ahí, hermano, era una completa distorsión de lo que Dios tenía preparado para esa fiesta y de lo que Dios quería lograr. Por lo tanto, usted va a poder entender lo que pasa a continuación de esta historia. Vea conmigo el versículo 14 en adelante hasta el 17. Dice, y halló en el templo, hablando de Jesús, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Recuerde, estos son todas estas personas que estaban negociando, que estaban lucrando con la fe. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, hermano, esta era una oportunidad que el Señor tomó para mostrarle a estas personas lo airado, lo enojado, y porque sí, hermano, Dios puede estar airado, Dios puede estar enojado con personas que trastocaban la verdadera fe y se aprovechaban de la fe de los demás. Y el Señor está airado y está enojado contra eso. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos pensar cuando escuchamos, cuando oímos de personas que se aprovechan de la fe de otros para enriquecerse? Hermano, debemos tener en mente que el Señor con aquellas personas está airado, está enojado, hermano. Muchas personas dicen, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Debemos orar por ellos. Hermano, quizás sí oramos por su salvación, pero no podemos tener amor con alguien que deshonra tanto el nombre de Cristo. Debemos orar para que verdaderamente se conviertan de hijos del diablo en hijos de Dios. Pero no podemos permanecer neutrales, hermano, porque están dañando el nombre del Señor. Y la gente lo sabe, y la gente lo ve, y los demás lo notan. Y aquí, hermano, era algo notorio. El Señor no está enojado porque simplemente alguien está vendiendo algo en su templo, sino más bien, hermano, porque ellos usaron el templo lo que debería ser para adorar, para enriquecerse, aprovechándose, hermano, de la fe de otras personas, del deseo de adorar a Dios de las demás personas. Decían, ¿quieres adorar a Dios? Bueno, cómprame palomas, bueyes, los corderos a este precio. No, pero está muy caro. Bueno, ¿dónde vas a ir? Ya, yo te cambio tus monedas, pero este es el cambio. No, pero eso es demasiado, eso no es en ningún lado. Bueno, pero ¿a dónde vas a ir? Hermano, era una mafia, era un negocio, algo que el Señor iba totalmente en contra. Ahora, hermano, fíjese que nosotros tenemos esta misma historia de Juan en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y en el libro de Marcos. Pero yo quiero que me acompañe para un dato no menor en el libro de Mateo. El libro de Mateo, hermano. Mateo capítulo 21 está esta misma historia. Y fíjese lo que dice en el versículo 13. En Mateo 21, 13, hermano, dice, y les dijo, está hablando de Cristo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor Jesús, hermano, en Mateo 21, versículo 13, dice y hace una cita al libro de Isaías. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes están lucrando con la fe de las personas. Pero eso no termina ahí, hermano. Porque quiero que vayamos a la cita de Isaías para que usted vea completamente lo que el Señor quería decir con esto. Esto está en Isaías 56, el versículo 7. Isaías 56, el versículo 7.
Isaías 56, el versículo 7. Ve atentamente lo que dice aquí. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. No había nada de malo. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Era algo que el Señor buscaba, que no olvidásemos, que lo recordásemos siempre. Porque Él dice, porque mi casa será llamada casa de oración. Pero luego dice, para todos los pueblos, dice. ¿Por qué razón, hermano, el Señor Jesús cita esta palabra? Porque el templo debía ser un lugar de adoración para todos los alrededores, para toda la gente, para todos aquellos que iban, para todos aquellos que escuchaban del Señor. No era solamente para los judíos. ¿Y qué pensaba el judío? ¿Cuánto me puedo aprovechar yo de la fe de otras personas? ¿Cuánto me puedo aprovechar yo de la fe de aquel quizás judío romano que vive en Roma y quiere venir a adorar? ¿Cuánto yo puedo sacarle a ellos? ¿Cuánto yo puedo obtener de ellos? De hecho, hermano, la tragedia de todo esto es que esto ocurría en una parte del templo que se llamaba el atrio de los gentiles, el patio para los gentiles. Y dice que este templo no era solamente para Jerusalén, era para todas las naciones. Y en ese patio de los gentiles donde los judíos, los israelitas debían haberle estado hablando a ellos del evangelio, debieron haber estado conociéndoles para hablarle del verdadero Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Aprovechándose de su fe. Lo más probable es que si un gentil buscaba la verdad, no la encontraba en ese lugar. No la encontraba. De hecho, Juan nos hace una especial mención en el versículo 16 de Juan 2. Él no dice que Jesús le dijo a todos. Dice que Él le habló a los que vendían palomas. Y esto no es un dato menor. Porque, hermano, de todos los sacrificios, el Señor decía también, en su gracia, permitió que algunos sacrificios no se hiciesen con bueyes, sino que se hiciesen con palomas, que era un poco y bastante a veces más barato que comprar un buey. Y el Señor dice en su gracia, miren, no permitan que el dinero sea un impedimento para servir. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor quiere nuestro dinero? No, porque el Señor nos provee, hermano, el Señor nos da el dinero, es una herramienta, no es un fin. Y Él dice, si no tienen muchos recursos, pueden comprar una paloma para el servicio del sacrificio, del holocausto. Pero ¿qué pasó? Incluso aquellos que vendían palomas, hermano, estaban vendiendo a precios exorbitantes. Yo le quiero dar un dato, hermano. Casi siempre se sabe que aquellas cosas que uno compra en el campo están más caras en la ciudad. En aquellos años se oscilaba que las frutas, verduras y animales, desde el campo a la ciudad, podían costar 3 a 6 veces más en la ciudad que en el campo. Pero no estamos hablando de eso. Solo quiero que piense que aquellos animales que costaban X cantidad, en la ciudad de Jerusalén se estaba vendiendo a X cantidad, pero por 100. O sea, si la paloma costaba 5,000 pesos para un sacrificio y la vendían a 500,000 pesos. Esa era la diferencia, hermano. Ese era el aprovechamiento que tenían las personas de la fe de los demás. Por lo tanto, hermano, usted va a poder entender correctamente por qué el Señor estaba tan airado con esta gente que se aprovechaba de la fe de otros. Y Él vuelca las mesas enojado, hermano, porque eso ardía su corazón. Y debe ardir nuestro corazón, hermano, cuando nosotros vemos que gente se aprovecha de otros con su fe. Porque la fe genuina, hermano, es una fe real que se vive, que busca servir al Señor, busca ser fiel, le ama, se entrega y por supuesto no se aprovecha de otros. Este templo era una representación de la condición espiritual de Israel. Porque ellos no tenían una fe genuina, solo tenían un Dios en el cual decían, bueno, ¿cuánto puedo sacar yo de este Dios? Y a veces no somos tan distintos, hermano. A veces decimos, bueno, ¿cuánto puedo obtener yo de Dios? Y eso lo va a extender más adelante la idea el mismo Señor Jesús. Pero así, hermano, como nuestro corazón puede estar lleno de suciedad, como el templo mismo de Israel, el Señor puede tomar todo eso y sacarlo de manera fuerte, sacarlo, golpearnos, hermano, y sacar toda esa inmundicia para limpiarnos, como Él purificó y limpió su templo. Por eso, hermano, vemos qué opina el Señor de aquellas personas que lucran con la fe, hermano. El Señor está airado, está enojado con eso, porque quebrantan la verdadera realidad de quién es Él. ¿Y qué es lo que Él está buscando realmente en nosotros, en las personas? Veamos un segundo grupo, hermano. Luego de este espectáculo en el que el Señor muestra su celo, muestra su amor por su gloria, muestra cómo está en contra de todos aquellos que distorsionan su verdadero mensaje, Él en el versículo 18 es consultado y dicen,
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La referencia que aquí usted encuentra, hermano, del Señor Jesús a la destrucción de su cuerpo por Oya y la clara pregunta de estos líderes judíos, él hace una referencia a su resurrección. ¿Por qué razón, hermano? Porque desde un inicio él tenía en mente su sacrificio por nosotros. Nosotros cantábamos recién, hermano, en aquella cruz decíamos, hermano, porque el segundo grupo al que trata el Señor Jesús es al grupo que tiene preguntas. A las personas que tienen muchas preguntas sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús, sobre qué puede hacer Él, sobre si es real o no. Aquí el Señor lo que vemos es que a cualquier persona que tiene preguntas, el Señor quiere dar una respuesta concisa. Ahora el problema es, hermano, que no siempre la gente quiere escuchar la respuesta del Señor, porque no siempre es la respuesta que esperan. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos hable y no responda a las inquietudes más profundas de nuestro corazón. Cuando Él le preguntan, bueno, ¿con qué señal haces tú estas cosas? Yo creo y pudiéramos creer fácilmente que ellos estaban tratando de cuestionar al Señor. Quizás ellos estaban, más que teniendo una pregunta sincera, querían atraparle. Pudiera ser, hermano, puede ser una posibilidad. Pero lo que nos muestra del Señor es que sin importar, hermano, el trasfondo, Él quiere responder las preguntas. Y Él habla de este templo destruido y que en 3 días Él va a levantar. ¿Por qué? Porque, hermano, después de todo, lo que el Señor quiere recordarles es que durante su ministerio, Él venía a hacer algo importante. Algo y lo más importante que el mundo puede ver y escuchar. Y eso es que Dios mismo se hizo carne. ¿Para qué? Para morir en el lugar de los pecadores, de las personas pequeñas, de nosotros, los finitos que vamos a desaparecer un día. Y el Señor, hermano, en su magnificencia tuvo cuidado y tuvo preocupación de nosotros en ese sentido. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El templo que adora a Dios o el Dios verdadero en carne? Obviamente el Dios verdadero en carne. Jesús dice, yo voy a destruir este templo. ¿De quién habla este templo? ¿De Dios? Bueno, yo soy Dios. Eso es lo que trataba de decirle. Pero ellos siempre malinterpretaron eso. Creyeron que él hablaba de manera literal que iba a destruir el templo. Y ellos se quedaron con eso, quizás por su propio pecado. Pero este templo es importante para los judíos, representaba las promesas de Dios. Ellos habían transformado este lugar que era de adoración para Dios, ellos lo transformaron en algo de orgullo para su nación, algo que traía gloria a su nación en vez de traer gloria a Dios con el templo. Pero hermano, lo que nosotros vemos es que el propósito de Juan al escribir esto también es que el sistema legal que se oscilaba antes que apuntaba a Cristo se estaba cumpliendo. Porque el Señor iba a cumplir todas esas cosas para dar vida a lo nuevo, a la gracia y a la verdad de la que nos habla en un inicio, como una nueva norma para la vida cristiana. Entonces lo que debemos recordar y no olvidar es que cuando al Señor Jesús le preguntan ¿con qué autoridad tú cambias esto? Él dice con aquel que puede destruir el templo y levantarlo. No solamente con la autoridad de simplemente con su palabra destruir que el templo sea levantado, sino con aquel que tiene el poder para enfrentarse a la muerte, para resucitar de esa muerte y no volver a morir jamás. Por lo tanto, hermano, cuando la gente tiene preguntas, ¿acaso Dios puede salvarme de? La respuesta es sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para haber muerto, para resucitar y no volver a morir jamás. Y todos aquellos que creen en Él, dice, aunque estén muertos, vivirán. Porque esa es la palabra y el poder del Señor Jesús. A veces la gente tiene dudas, pero es toda la vida esto trabajar, a veces me compro cosas que quiero, a veces disfruto trabajar, eso es toda la vida. No, dice el Señor, la vida es que crean en mí, dice Él. ¿Por qué? Porque el que aunque esté muerto, espiritual o al final de su vida, vivirá. Aunque tú vivieras una vida fructífera con muchas cosas, igual vas a morir. Y el Señor dice, o mueres en tus pecados, o mueres conmigo ahora, pero yo te doy vida eterna en mi casa, donde mi Padre tiene muchas moradas y donde yo te preparo un lugar. Por eso, hermano, el Señor Jesús da una respuesta concreta a todas las personas que tienen dudas sobre Él. Y esas respuestas están en la cruz.
están en la cruz. Están ahí las respuestas a las vidas, a las interrogantes de cada persona. Pero lo que pasa, hermano, es que muchas veces la gente no quiere mirar a la cruz. No quiere detenerse a ver al Cristo, al Dios mismo hecho carne, muriendo en nuestro lugar, muriendo en su lugar por sus pecados, porque no quieren reconocer que ellos han hecho lo malo, porque no se quieren estimar a sí mismos como menos de los que se estiman y no como menos de lo que realmente son, sino verse a sí mismos honestamente, porque la cruz nos refleja que Dios, sabio, perfecto, sin falla, dice que vino a morir por nosotros. Significa que Dios tiene una opinión de mí que no siempre yo quiero tener. Tiene una opinión de mí que yo no siempre quiero aceptar, porque soy orgulloso, porque soy arrogante. Yo no quiero aceptar que tengo pecado. Yo no quiero aceptar que he pecado. Pero el Señor dice, acéptalo. Acepta que has pecado, pero no te preocupes por eso, porque yo pagué ese precio de tu pecado. Yo pagué con mi muerte y te doy ahora la salvación. Por eso, hermano, ¿qué opina el Señor? ¿Y qué es su reacción ante las personas que tienen preguntas? El Señor da respuestas. No la que la gente espera, pero sí que da respuesta, hermano. Y fíjese usted, hermano, porque en el versículo 22 se nos dice que sus discípulos se acordaron de eso, creyeron en la Escritura y en la palabra, hermano. Ellos creyeron. Pusieron su fe en Él. Su fe fue fortalecida ¿cuándo? No cuando recibieron las respuestas que estaban buscando, sino recibieron la respuesta que Dios había dado. Porque dice que momentos después la entendieron. Quizás usted hoy día mismo tiene preguntas, hermano, acerca de Dios o acerca de Jesús. Y Dios y Jesús ya le estén dando respuestas. Pero quizás no la va a entender inmediatamente. Va a pasar un tiempo y decir, el Señor siempre me mostró el camino. Pero aquellos que están listos para ver y dispuestos para escuchar al Señor van a ser confortados, van a ser animados, van a ser, hermanos, fortalecidos por este Dios y su palabra, como dice aquí. Pero es necesario creer. Quiero que veamos un último grupo. Versículo 23, 24 y 25. Vimos al grupo que lucraba con la fe de otros, el grupo, hermano, de gente que tiene preguntas, y vamos a ver un tercer grupo. Dice versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Bien, perfecto, está bien, genial, vamos avanzando. 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Eso dice la palabra y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y el último grupo que usted va a ver, hermano, cómo el Señor y qué es lo que el Señor opina de las personas que creen o que dicen creer en Él. Que quizá ahí podemos estar nosotros. Debido a los milagros que el Señor Jesús había hecho, hermano, muchos profesaron creer en Él. Pero dice que Jesús no aceptó inmediatamente esta profesión de fe. ¿Por qué razón, hermano? Porque siendo Dios, sabía lo que hay en el corazón y mente de cada persona. Muchos creían en Jesús, dice, pero Él no creía o no le creía a todos. Eran personas que decían creer en Dios, pero no eran salvos. Una cosa, hermano, es responder a un milagro del Señor, a algo que hemos visto, a algo por lo que hemos orado, decir asertivamente, yo sé que Dios puede hacerlo, pero una muy distinta es creer verdaderamente en Él. Creer verdaderamente en Él, estar comprometido, permanecer en su palabra. Así lo va a decir más adelante en Juan capítulo 8. Mire, vaya conmigo ahí. Juan capítulo 8, versículo 30 y 31. Dice en Juan 8, versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces lo que está diciendo es que a través, hermano, del mensaje del Señor Jesús, hermano, mucha gente iba creyendo en Él. ¿Cómo no, Señor? El Señor hacía milagros, hacía señales y todos decían, mira, Él puede hacer estas cosas. Y decían, yo creo en eso. Pero no, el Señor sabía que no estaban creyendo verdaderamente en quién era Él. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente tenía cierto nivel de fe, pero no existía un compromiso con Jesús como Señor de nuestra vida. La fe que depende de lo visible probablemente no perdurará. Así lo dice 2 Corintios 5:7, donde dice que por fe andamos, no por vista.
Jesús sabía que no podía confiar en ellos. Cuando nosotros entendemos, hermano, que hablamos por una fe que no es vista, regularmente nosotros entendemos lo siguiente, y eso está pésimo, hermano, le voy a decir así, que nosotros decimos, bueno, yo no sé lo que viene, pero yo confío que todo me va a salir bien, porque por fe ando, no por vista. Hermano, nosotros no tenemos cómo saber eso, porque nosotros no somos Dios. Usted no es Dios, hermano. Cuando dice que por fe andamos, no por vista, es como lo que escuchábamos hace unos minutos atrás, hablando de tener nuestros ojos en lo celestial, porque son cosas que no vemos ahora inmediatamente, pero tenemos certeza. A veces nosotros tenemos certeza de cosas que no vemos, pero porque creemos que es así. Pero aquí nosotros tenemos sustancia, hermano. Tenemos la palabra misma de Dios y podemos creer en ella. Andar por fe, no por vista, es decir, yo voy a poner mi vista en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en la vida venidera, en el cielo, en la presencia de Dios. Quiero hacer tesoros en el cielo. Eso es tener una vista, hermano, celestial. Eso es tener y caminar por fe. Que usted día a día, su mente está en, yo estoy pensando en el cielo. Yo estoy pensando en la presencia del Señor. Exclamar como en Juan, el mismo apóstol dice, pensando en que el Señor viene, dice, sí, ven Señor Jesús. Eso es, hermano, caminar por fe y no por vista. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que todas estas personas decían, yo sé que el Señor puede hacerlo. Tenían cierta fe, yo sé que Jesús puede hacer milagros. Yo sé que Jesús puede hacer esto. Mira, Él tiene poder. Pero el Señor dice, no se confiaba a Dios, porque esa no es precisamente la fe que estaba buscando. La fe que él estaba buscando, hermano, no era una fe intelectual de saber lo que Dios puede hacer. No eran datos acerca de Jesús, sino era una profunda convicción de que es el Hijo de Dios, Salvador y Señor de la humanidad. Porque cuánta gente, hermano, hoy día vive su vida diciendo que cree en Dios, que cree en Jesús, que le ama incluso, pero que en su día a día no demuestra por sus obvias acciones, pensamientos y palabras que Jesús es su Señor. Por eso dice que el Señor no se fía de ellos, no confía en ellos, porque dice que muchos creían en su nombre viendo las señales que hacían. Las señales obviamente eran un puente para que vieran quién era verdaderamente Jesús. Pero ellos, ¿con qué se quedaban? Con la señal. Se quedaban ahí, simplemente. La verdad que tenemos nosotros, hermanos, debe hacer temblar a los hipócritas y a los falsos cristianos. Debe hacer temblar nuestro corazón al encontrar hipocresía, hermano. ¿Por qué razón? Pensémoslo de manera personal. Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Cristo. Podemos llegar acá a la iglesia con un manto religioso y aparentar todo lo cristiano que somos. Belleza a los ojos de los hombres. Pero los ojos de Cristo van a ver la pobreza de nuestro espíritu y sin duda, hermanos, su disciplina, si somos sus hijos, o su castigo, si no lo somos, llegará más temprano que tarde. Hermanos, debe saber algo ahora usted mismo, y es que Jesús está analizando su corazón, quizá y posiblemente más de lo que usted precisamente ahora lo está haciendo. Y el Señor Jesús sabe, hermano, ¿Él estará descontento por hallar hipocresía? ¿Que no se confía de usted? ¿O estará feliz de encontrar verdadera fe? Que obviamente es la meta, hermano. Esa es la meta. No es solamente hacernos dudar. Es tener confianza de que creemos en quién dice ser verdaderamente Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, el Señor habla a una iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, el Señor habla a una iglesia. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Dice Apocalipsis 3.1, el Señor está hablando con una iglesia, la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras. Nosotros diríamos, bien, el Señor sabe todo lo bien que hago. Y luego dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, hermano, la palabra es fuerte, hermano. Por si acaso, solo estoy leyendo eso, si es que no lo vio en Apocalipsis 3.1. No hay mucho que interpretar de lo que el Señor dice. De una forma le está diciendo, tú dices que tienes vida, que caminas conmigo, que tienes vida espiritual, pero en realidad estás muerto. Estás muerto.
Y eso es lo que pasa acá, hermano, porque el Señor Jesús, y uno de sus grandes deseos era que Él no quería seguidores que no supieran y aceptaran clara y definitivamente lo que implica seguir a Jesús. Se negó a aprovecharse de la popularidad del momento. Jesús se negaba a invitar a la gente que le aceptara hasta que hubieran comprendido quién era Él y qué significaba creer en Él. Insistía en que las personas supieran lo que estaban haciendo. Pero a veces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Tratamos de simplificar y somos simplistas, hermano, con el Evangelio, porque decimos, no importa, si tú dices creer en Dios, Él te ama porque Él es como un abuelo buena onda que solo está esperando que la gente diga, sí, yo creo en Él y nada más. Pero lo que el Señor está buscando es que su creación, usted, yo, entendamos quién verdaderamente es Él. Y que les conozcamos y la puerta está abierta. Pero ¿cuántas veces nos conformamos con lo mínimo? No queremos ni siquiera acercarnos. Decimos, no, si yo creo que Dios quiere, yo creo que sé que Él sabe, pero en el día a día no vivimos para ese Dios. Nos alejamos, no le buscamos, no oramos, no pedimos perdón por nuestros pecados, no leemos la palabra, no venimos a la iglesia, hermano. Nos alejamos de este lugar. No, hermano, no estamos predicándole el evangelio a las personas. Más bien les hablamos mal de otros hermanos a otras hermanas y hermanos. Y eso es una pérdida, hermano, para nosotros porque no nos estamos dando cuenta quién es Dios. Dejamos de servir y ponemos por sobre lo celestial lo terrenal, hermano. Y dejamos de hacer lo que Dios quiere de nuestra vida. Y dejamos de acercarnos a Él. Y día a día nos alejamos, hermano. Por eso es imposible ser neutral. Porque esta palabra del Señor, hermano, sabe que puede producir dos cosas en usted. O produce convicción o produce oposición, hermano. La verdad que tenemos delante tiene dos caras. El evangelio de Jesús va a ser tinieblas para los hipócritas. Pero sabe que, hermano, el evangelio de Jesús va a alumbrar el corazón de los verdaderos creyentes. Amenaza con ira a los falsos cristianos, pero sabe que, hermano, habla de paz a los que realmente y genuinamente aman al Señor con toda sinceridad. Un verdadero cristiano, hermano, puede ser débil, pero va a ser sincero. Puede decir, Señor, yo soy un pobre pecador, en la humildad de su corazón. Hablo con la mayor seriedad, Señor, yo soy sincero. Tú lo sabes que te quiero amar, que busco amarte todos los días, lo que hay en mi corazón. Fallo, soy débil, peco, pero no me quiero separar de ti. Pero el falso cristiano desea incluso que los ojos de Dios estén alejados de él porque sabe lo que el Señor puede ver en su corazón. El verdadero cristiano, por más débil, por más pecador que sea, no tiene miedo a esconderse ante los ojos de Dios ni ante los ojos del mundo. El Señor anhela ver en nuestra vida una verdadera fe en Él. ¿Qué opina el Señor de aquellos que dicen solo creer de manera intelectual o con datos del Señor? Él dice que Él no les cree. Dice que Él no les cree, hermano. Eso es lo que opina Él y está aquí en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Eso es lo que dice, hermano. Pero sus verdaderos discípulos, ¿cómo está el Señor? Versículo 22. Aquellos que escucharon estas palabras, sus discípulos, se acordaron que había dicho esto y dice, creyeron la Escritura y la palabra. Hermano, crea a la palabra real de quién es Jesús. Crea las palabras de Dios. Busque las palabras de Dios, hermano, entienda las palabras de Dios, aliméntese de las palabras de Dios, ame, esté apasionado por escuchar la palabra y se va a ir dando cuenta como cada día su fe en Él crece y su relación con Él crece. Por eso, hermano, vea usted cómo a los distintos grupos que vimos hoy día el Señor los trata. ¿Qué opina el Señor de aquellos que lucran con la fe? Está enojado, los ve como escoria, los ve como que aquellos que solo quieren beneficiarse de la fe de otros. Él actúa de manera dura y está irado con aquellos. Con aquellos que tienen dudas, dice el Señor que sin importar la razón que produzca esta duda, el Señor da respuestas. Da respuestas. Y más la diferencia no es que el Señor Jesús se mantenga silencioso, porque el Señor Jesús nos habla a nuestro corazón, nos habla en la palabra, nos habla a través de personas que no comparten la palabra, que a veces es difícil porque hablan y ven nuestro corazón, pero nos hablan con amor y la palabra está ahí, hermano, y el Señor nos habla y nos busca, pero lo que es complejo es la reacción que a veces tenemos ante nuestro Dios. Lo rechazamos y permanecemos en oscuridad. Y con aquellos que dicen tener fe en Cristo y que creen en Él,
Y hermano, yo creo que usted tiene una fe en Cristo, que eso le ha levantado hoy día de la mañana, ha venido acá a la iglesia a escuchar su palabra. Hermano, a los que le buscan, pero no viven ni un solo día para Él, ni le honran, ni le obedecen, ni le desean, y solo desean ver sus beneficios sin amarle, solo buscando las bendiciones que Dios puede dar, el Señor dice que no se fía, que no les cree, dice, literalmente. Pero ¿qué podemos obtener de este pasaje? Primero, el Señor ha dado un camino claro para nosotros vivir una fe genuina en Él. Y esto es lo siguiente, con un deseo de encontrar al Jesús verdadero. El Señor Jesús, hermano, va a hablar a su corazón. Entregue a Él sus preguntas, entregue a Él sus dudas, abra su corazón sinceramente con Él. Hable sus luchas, hable sus caídas, hable sus victorias en Cristo. Háblelo con su Dios. Y vea que Jesús no desea, hermano, que los que le siguen no entiendan quién es Él, ni qué es lo que Él espera de las personas. Porque el Señor Jesús nos ha dejado un mensaje claro para que tanto usted como yo lo apliquemos, de qué es lo que el Señor espera de nosotros y lo que el Señor espera de todos sus hijos, de todos los que dicen creer en Él, que dicen seguirle, es que hagan precisamente eso, que crean su palabra y como un niño detrás de su padre, sigamos cada una de sus pisadas, hermano. Sigamos fielmente la palabra de manera radical, precisa y con mucha decisión de obedecerle y seguirle, hermano.